por las dudas. Ok, muy bien. Bueno, estamos llegando, digamos, a la visión final del libro de Daniel. Como ustedes saben, en Daniel hay 4 series de sueños o visiones. La primera visión es la que está en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, que gracias a la sabiduría que Dios le da y que le revela el misterio a Daniel, él puede interpretarlo. Luego tenemos una visión que Daniel recibe en el primer año del reinado de Belsasar, que sería la última generación del reino de Babilonia, donde él ve estas 4 bestias que van saliendo sucesivamente del mar. No hay una explicación muy profunda de eso, y el versículo 7:28 del libro de Daniel, lo voy a leer, dice así: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Si él tiene esta visión y se queda pensando en todas estas cosas. Luego él tiene la visión del capítulo 8, que la tiene durante el tercer año de Belsasar, donde ahora a lo largo que vayamos viendo el estudio vamos a ver de que, y comparar también con Daniel 10, vamos a ver que él tiene una visión, que nosotros explicamos que fue una yazón, y luego hay una aparición de unos seres celestiales hablando. O sea, él ve los seres celestiales, pero lo más importante es lo que él oye, que sería la maré por los 2300 tardes y mañanas. Luego en el capítulo 10, 11 y 12, él tiene lo que es la... Hola, ¿todos lo dejaron de escuchar a Adrián o somos nosotros nomás? Nosotros también lo dejamos de escuchar. Yo también dejé de escuchar. Por ello, habría que pedirle nomás que se conecte a la red de Emma. Ahí lo llamo y le digo. Dice que ahí va a intentarlo de vuelta. Si pueden tener paciencia, muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, Claro. Perfecto, listo. No sé qué parte quedó. Estabas diciendo algo de que los últimos capítulos de Daniel son un bloque. Exactamente. Bueno, el capítulo, digamos, la última visión de Daniel tiene un prólogo, que es este capítulo que vamos a analizar esta noche. Tiene todo un desarrollo, creo que es el capítulo más largo del libro de Daniel, la visión del capítulo 11, y luego tiene un epílogo o cierre. Pasamos a
a la diapositiva que explica cómo es el quiasma o el patrón en arameo. Ahí vimos que los capítulos que son en hebreo son el 1 y del 8 al 12, los capítulos en arameo son el capítulo 2 al 7. Vemos que hay una estructura quiasmática en la parte en arameo del libro, donde tenemos el capítulo 2 y 7 con las visiones o sueños, el de los 4 reinos representados por los metales en Daniel 2, y el de las 4 bestias que salen del mar en Daniel 7. Luego tenemos una estructura donde vemos que hay una prueba, tanto en Daniel 3, los amigos de Daniel en el horno de fuego, como en Daniel 6, en el foso de los leones. Y la parte central del libro, o de la parte en arameo, serían el capítulo 4, que relata los 7 años de castigo que tuvo Nabucodonosor cuando se autoexalta, y en el capítulo 5 está el juicio a Belsasar en el banquete, cuando la mano escribe esa escritura misteriosa en la pared que Daniel tiene que interpretar. Aunque en los 2 capítulos hay un juicio, podríamos poner de que Nabucodonosor es la primera generación de Babilonia y Belsasar sería el último rey de Babilonia, que está representando la 4ª generación. Pasemos ahora sí a la estructura en hebreo. En la parte en hebreo, como dijimos, son los capítulos 1 y luego del 8 al 12. Podríamos decir que el capítulo 1 es el prólogo de todo el libro y de la parte en hebreo, donde se nos relata la historia del cautiverio desde el año 1 de Joacim, el tercer año de Joacim, cuando es llevado cautivo Daniel a Babilonia, y dice que Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro, dice ese capítulo. Ya les digo el qué versículo. En el Daniel 1:21 dice allí, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, lo que fue el año 539 a.C. Entonces tenemos capítulo 1 y 12 como prólogo y epílogo. Tenemos 2 visiones, que ahora vamos a comparar y contrastar estos 2 capítulos. Porque en Daniel 8, como habíamos estudiado, él tiene esta visión, que es la Yazón, donde él ve el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, y luego él tiene esta aparición donde él ve los seres celestiales conversando arriba del río, y escucha la pregunta que le hace un santo a otro, y le dice, ¿hasta cuándo será la visión del continuo y la abominación desoladora, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora, cuando estudiemos el capítulo 10, que él también, en este capítulo, él tiene una visión, que en este caso la palabra para visión es mará. Vamos a explicar dentro de un ratito qué es lo que significa. Y luego también, cuando él tiene esta aparición, él le presta mucha atención a las palabras que le dice Cristo cuando se presenta delante de él. Y en la parte central en hebreo sería Daniel 9, donde está la oración de Daniel y cuando el ángel Gabriel le explica la maré, porque el ser celestial le dice, explica a este la maré. Y ahí le da la profecía de las 70 semanas. Yo creo que está central el capítulo 9 en este quiasma, porque ahí está la predicción de cuándo sería el ungimiento, la muerte del Mesías, el fin del tiempo de gracia para la nación judía como pueblo del pacto, y esa serie de cosas que eran muy importantes para el pueblo de Israel. Lo que quería comentar, cuando estuve estudiando un poquito el capítulo 10, yo empecé a estudiar desde el 7, 8, 9 y 10 como para tener un contexto anterior a este capítulo, y no sé si está la diapositiva ahí sobre la relevancia de los números como símbolos en la Biblia. Y quiero que participen un poquito ustedes. Volví atrás una diapositiva, Agustina. ¿Qué números les llaman la atención a ustedes en la Biblia como que simbolizan algo importante?
Yo puedo empezar, Sí, ¿quién es? Agustina. Sí, por favor. Un número que a mí me llama la atención es el número 4, porque vemos en algunos lugares de la Biblia que puede ser un símbolo de totalidad o globalidad. Por ejemplo, los 4 vientos de la tierra quiere decir toda la tierra. Bueno, en el caso del libro de Daniel, eh, también hay 4, ¿no? Sobre todo en el capítulo 11, cuando habla, bueno, las 4 bestias que sube del mar, los reinos están representados con los 4 metales. En el caso del capítulo 11 tenemos, dice, quedarán aún 3 reyes más en Persia y el cuarto con grandes riquezas, luego el reino de Grecia que se divide en 4, etcétera, ¿no? ¿Algún otro que quiere comentar algún número? Puede ser en Daniel o de toda la Biblia. El 8 como símbolo de resurrección. Muy bien, gracias, Emanuel. ¿Y números que tienen que ver con el pueblo del pacto, o con Israel, o con el símbolo del pacto? Yo creo que en la Biblia, por ejemplo, el número 12, ¿qué número, qué les hace recordar el número 12? Justo iba a decir ese, no sé cómo se interpretaba, pero las organizaciones completas en la Biblia del pueblo y demás siempre son 12, 12 apóstoles, 12 tribus, las piedras del fundamento de la ciudad santa. Exactamente. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 12 fundamentos. Cuando vuelven del cautiverio de Babilonia el pueblo de Israel, se hace mención de 12 familias que recomponen el pueblo del pacto. Y bueno, este es el número justamente que yo quería traer a colación, ¿no? Teníamos que, por ejemplo, el 10 es prueba, el 7, todos los 7 que hay, ¿no? En Apocalipsis, en distintos lugares de la Biblia también es interesante. Pero con respecto a este número 12, vamos a pasar ahora de diapositiva. Yo estuve buscando algunas palabras que tienen que ver con, o sea, todas las palabras que yo voy a dar definición ahora en castellano son visión, pero en Daniel están escritos en distintos idiomas. Por ejemplo, esta palabra Yesef está escrita en arameo, y es todas las veces que aparece la palabra Yesef es en el capítulo, acá lo tengo, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Aparece 12 veces la palabra Yesef y significa visión. La siguiente palabra es la que habíamos visto, Jasón. Aparece muchas veces en la Biblia, 35, pero de las 35 veces, 12 veces aparece en Daniel. Y 7, otro número interesante, en el libro de Ezequiel. Quizás en una diapositiva más vamos a ver cuántas veces aparecen por capítulos en Daniel. Una diapositiva más, adelante. Esta es todas las veces que aparece la palabra Jasón. Ahí en el capítulo 1, 17, es cuando dice que Dios le da a Daniel inteligencia en toda visión y sueño. Luego, en el capítulo 8, aparece varias veces, 7 en total, y en los versículos que están ahí en rosado, es porque aparece la palabra Jasón y la palabra Maré en el mismo versículo. Y luego aparece 2 veces en Daniel 9, y una vez en Daniel 10 y una vez en Daniel 11. Si nosotros vamos al centro de este quiasma, vemos de que el centro está en el versículo 8:17, que me parece que es interesante leerlo. Que en la parte final del 8:17 dice así: entiende, hijo de hombre, porque la yazón, la visión, es para el tiempo del fin. Habíamos dicho que la yazón era justamente lo que él vio del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Y lo interesante es que nosotros pensamos de que después de la caída de Babilonia enseguida tienen una aplicación, pero aquí el ángel le dice explícitamente a Daniel que la yazón es para el tiempo del fin. O sea, tendríamos que empezar a buscarle una aplicación
a esos símbolos para después de 1798. Avanzamos una diapo. Vemos que la palabra maré también significa apariencia o semejanza, una vista, el acto de ver, o visión. Aparece muchísimas veces en la Biblia, pero en el libro de Daniel también aparece 12 veces. Si avanzamos una diapo, vemos de que en el capítulo 4, las veces que se usa es, por ejemplo, cuando en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 1 aparece 4 veces y tiene que ver con que cuando el tema de la dieta, ¿no? Dice, yo tengo miedo que su apariencia no sea la de los otros, ¿no? Y después cuando en el 1.13 el rey le dice de que vio que los rostros de los muchachos, ¿no? Eran de apariencia mucho mejor. Y en la parte más importante de esto maré es que aparece 4 veces en Daniel 8 también, y tiene que ver con esa audición, o sea, él vio a los seres celestiales hablando, pero las palabras que están hablando entre sí, lo que eran las 2300 tardes y mañanas. Después aparece 4 veces más entre los versículos 9 y 10. Entonces tengamos en mente esto, o sea, 12 veces aparece la palabra Yesef, 12 veces en Daniel la palabra Yazón, 12 veces la palabra Maré, y más adelante vamos a ver de que Mará, que es la otra palabra para misión, aparece 12 veces en toda la Biblia y 4 veces en el libro de Daniel. Yo les pedí que tengan ustedes en la mano la Biblia. Vamos a leer un poquito el capítulo 10 de este libro, con Biblia abierta. Vamos a ver de que el capítulo empieza dando como un prólogo de cuál es la situación de Daniel. Ahí hace mención de que fue durante el 3er año de Ciro, rey de Persia. Dice, le fue revelada una palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Después cuenta un poquito más del contexto Daniel, donde él estuvo afligido por 3 semanas, estaba haciendo un tipo especial de ayuno, hasta en el versículo 4 dice de que en el día 24 del mes primero estaba en la orilla del gran río Tigris. Acá lo menciona como Hidekel, que es el río Tigris. Y entonces él, entre los versículos 5 y 6, él cuenta lo que fue esta visión, que fue realmente la aparición de un ser celestial vestido de sumo sacerdote, que lo que más lo impacta a él, al final del versículo 7, es el sonido de sus palabras. Dice, como el estruendo de una multitud. Y en el versículo 7, Daniel 7, él comenta, yo solo, Daniel, vi aquella visión. Y no vieron la visión, dice en el original, o sea, menciona 2 veces la palabra mará, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Luego él cuenta el efecto que él tiene en su organismo esta visión. Dice que él queda sin fuerza y que no tuvo vigor alguno, cae sobre su rostro. Dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con rostro en tierra. Acá fíjense cuántas veces, solamente en 9 versículos, se menciona justamente esto de que fue revelada palabra a Daniel, que la palabra era verdadera, que él comprendió la palabra, que el sonido de las palabras del ser celestial eran como estruendo de una gran multitud, y luego él habla de que al oír el sonido de sus palabras, cae sobre su rostro. 2 veces menciona palabras en el versículo 9. Quizás podemos adelantar una diapo.
ahí vemos una estructura que tiene, la estructura es la del capítulo 8, del capítulo 10, perdón, del capítulo 10, y lo que quiero mostrarles es que los capítulos y los versículos en la Biblia, ustedes saben que tienen una división que fue dada después de lo que lo escribe el autor. Y lo que quiero sugerir es que esta introducción debiera terminar en el versículo 2 del capítulo 11. Si vamos al capítulo 11, vemos de que en contraste con el versículo 1 del 10, donde se dice, en el año tercero de Darío fue revelada palabra a Daniel, tal contexto, y después en el 11, el ángel también le dice, yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y la primer parte del versículo 2, Daniel 11:2, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Y ahí empieza el desarrollo o el comienzo del capítulo 11 en sí. Luego, la siguiente parte en este quiasma es la visión propiamente dicha, la mará, que está descrita entre el versículo 4 y el versículo 9, que es lo que leímos recién, donde sabemos que el ser celestial, el sumo sacerdote que se le presenta a Daniel, no es nada menos que Miguel, el príncipe de los príncipes, o el jefe de los príncipes, el jefe de los ángeles. Y si vamos al versículo 21 del capítulo, si alguien quiere leerlo, por favor, Daniel 10, 21. Leo. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, exactamente. Ahí vemos como la visión del sumo sacerdote fue Miguel, y ahora en la conclusión también se lo menciona a Miguel. Después vamos a analizar un poquito más qué dice ese versículo específicamente. Luego quiero que miren rápidamente los versículos 10, 11 y 12, cuando viene el ángel Gabriel a reconfortar a Daniel. Fíjense en el versículo 11, dice, muy amado, le llama Gabriel a Daniel. Después dice, en el versículo 12 al principio, no temas. Y en el versículo 10 dice, lo toca. Una mano me tocó, le dice Daniel, varón muy amado, después le dice, no temas. Luego viene una parte que es el versículo 13, que sería como el centro, donde se lo menciona a Miguel allí. Sería el centro de la visión. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando Miguel habla con Daniel, él dice que está con los ojos puestos en tierra y que queda mudo, en el versículo 15. Entonces, esta persona que dice, tiene semejanza de hijo de hombre, dice el versículo 16, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y le dije al que estaba delante mío, con la visión, o sea, con la mará, con la aparición o con la revelación que tuvo de Dios, dice, me han sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. Y le cuenta lo que siente. Luego vemos que entra Gabriel de vuelta en escena, y fíjense que es lo mismo que en el versículo 10. Dice, el que tenía semejanza de hombre, o sea, el ángel, me tocó, que es como en el versículo 10, dice, una mano me tocó. En el versículo 19 le dice también, muy amado, no temas, que es lo que está en el versículo 11 y 12 del mismo capítulo. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y bueno, le cuenta luego el motivo por el que viene a él, ¿no? Y dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Versículo 20. Y la parte más importante es la del versículo 21, donde él le dice, yo te mostraré o te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Avanzamos una diapo, por favor? Acá tenemos una comparación y contraste contra las visiones que están en la segunda parte del libro de Daniel, lo que sería
la Yazón y la Maré del capítulo 8, y la Mará y la Maré del capítulo 10. En el capítulo 8, él ve el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño, luego él ve a estos seres celestiales hablando arriba del río y escucha estas palabras, sería la Maré. En el capítulo 10, la visión es cuando él dice, ahí en el versículo 6, en el versículo 5, perdón, ahí dice, alcé mis ojos y miré, y muestra lo que él vio en la Mará, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero algo muy interesante es que en el versículo 9, él también dice, yo oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, todos los efectos que él siente en su organismo. Entonces, lo que quiero decirles es que en esta revelación, él no solamente ve al Hijo del Hombre en la misma manera que posiblemente Juan vio a Jesús en la isla de Patmos, que también que cuando lo ve queda sin fuerzas y cae al suelo y viene un ser celestial a reconfortarlo, sino que él también oye unas palabras, pero en el capítulo 10 no se nos dice qué son las palabras que él oye. Y lo que quiero decir es que el desarrollo de esas palabras son los que están luego en el desarrollo de la visión, que sería el capítulo 11, que es el que vamos a empezar a estudiar a partir de la semana que viene. Una diapo más adelante nos da la definición de lo que es Mará. Es como una visión en espejo, y es la revelación de que él vio este ser sumo sacerdotal, que era Cristo mismo, y que le produce ese efecto en su organismo. Fíjense que también aparece 12 veces en la Biblia, de las cuales las 4 veces que aparece en Daniel es en el capítulo 10. Avanzamos una diapo. La visión que está ahí en los versículos 5 y 6, también la podríamos dividir en 7 partes. Él ve a un varón vestido de lino, ceñido sus lomos, dice, con oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, brazos y pies de bronce bruñido, y sus palabras como estruendo de una multitud. El que quiere ir luego a Apocalipsis 1 y ver cómo es la descripción de ese ser celestial va a ver que es muy parecida. No vi si el quiasma también se divide en 7 partes, creo que no es exactamente igual. En este caso aquí el centro del quiasma sería el rostro de ese ser celestial, que era como un relámpago. Y la palabra que yo subrayé aquí justamente es palabras, porque él no solamente tiene la visión, sino que él escucha las palabras de ese ser celestial. Y vamos a ver lo que significa esto en hebreo. La palabra dabar es palabras, y es bastante larga la traducción. Si alguien quiere leer un poquito cuáles son las palabras que les llaman la atención en la explicación, aquí esto del diccionario Strong. ¿Qué sería dabar? ¿Cuál sería la definición de palabras? Estas palabras que escucha Daniel. ¿Quieres que lea? Sí, por favor. Bueno, dice así, algunas de las que resaltamos. Por favor. Relato, consejo, asunto, mandamiento, idea, instrucciones, juramento, escrituras, deseos, una promesa, una orden, plan, trama, porción, promesa, propuesta, un propósito, un registro, un veredicto, un dicho, un pensamiento, un trabajo requerido. Muchas gracias. Si tenemos la Biblia abierta, vamos a ver que ahí en el versículo 1 menciona 3 veces dabar, que le fue revelada una palabra a Daniel. La palabra era verdadera y él comprendió la palabra. Ahí también hay como una repetición y ampliación, si vemos. Dice, él comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. O sea, la visión fue la aparición, la mará, la visión del Hijo del Hombre. Pero la palabra es lo que él escucha que el ser celestial le dice, aunque no está explicado, él no nos dice en el capítulo 10 qué es lo que escucha. Luego en el versículo 7
ahí también menciona que el sonido de las palabras de ese ser celestial era como el estruendo de una gran multitud, y en el versículo 9 dice, yo oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, el efecto que a él le pasa en su cuerpo. Luego el ser celestial Gabriel, cuando lo reconforta en el versículo 11, le dice, está atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie. Y en el versículo 12, bueno, ahí habla de las palabras que Daniel tenía, ¿no? Que estaba haciendo un ruego y un pedido, ¿no? Las que el ser celestial le dice a él. En el versículo 15, otra vez se dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Así que yo creo que es importante entender, y vamos a ver otros ejemplos en la Biblia de la fuerza que tiene esta palabra dabar. Si vamos a Génesis capítulo 1, en la creación vamos a ver en un montón de versículos que dice, dijo Dios que sea la luz, fue la luz, y dijo Dios y fueron los animales, y se produce la expansión. O sea, Dios la creación la realiza con su palabra, con lo que Él dice. Si alguien quiere leer Salmos 33, 6 y 9, por favor. Adrián, antes, ¿puedo Sí, agregar algo? por favor. Me gustó que en una de las definiciones que estaba ahí decía idea. Es muy interesante eso. Idea ahí en el medio, dice. Es como si fuese algo que ni siquiera es hecho todavía. No sé, me dio ese pensamiento. Perfecto. Quiero aprovechar y hacer una corrección, porque ahí en el versículo 1 del capítulo 10, cuando dice de que él tuvo inteligencia en la visión, ahí la palabra visión es maré, en el versículo 1. Y yo creo que esto hace referencia a que cuando él tiene la yazón y la maré del capítulo 8, él no entiende ninguna de las dos. En el capítulo 9, cuando le da la profecía de las 70 semanas, Gabriel le explica la maré, y él entiende la maré. ¿Alguien quiere leer Salmos, por favor? 33, 6 y 9. ¿Leo? ¿El que ¿Sí? está ahí? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, el énfasis acá es que él dijo, ¿no? Dijo Dios y hizo toda la creación, llenó de vida el mundo, el universo, él crea todo. Pero es la palabra de Jehová, es el dabar, o sea, él habla y su palabra tiene poder creador. Si alguien quiere leer Isaías 55, 10 y 11, por favor. Yo leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y le hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe, para que la envíe. Perdón. Exactamente. Aquí está hablando de la palabra que sale de la boca de Dios y dice, hará todo lo que yo quiero. ¿En qué cosas sugieren ustedes que se puede aplicar esto? De que la palabra de Dios finalmente hace de que se cumpla su voluntad. ¿Estoy solo? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, acá dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué ejemplos se nos vienen a la mente de que Dios dice algo y finalmente eso se va a cumplir? Puede ser la profecía. La profecía, la creación. La creación, sí. ¿Lo último que dijeron? La creación. La creación, exactamente. En la creación él dijo, mandó y existió, ¿no? En el caso de la profecía,
lo que Dios dice nos da un adelanto de la historia. Después la historia confirme que la palabra de Dios realmente se ha cumplido. También Dios empeñó su palabra en el plan de la redención para salvarnos. Y cuando Él dice, yo te doy poder, por ejemplo, para salvarte, o poder para vencer el pecado, el hecho de creer esa palabra, tomarle la palabra a Dios, es lo que nos da la fuerza para que realmente nos seamos justificados, para que desarrollemos la santificación. O sea, el hacerle caso a la palabra de Dios es ese poder. La palabra de Dios tiene poder, así como tiene poder creador, tiene poder salvador. Y el último versículo, si alguien quiere leer, por favor, Isaías 46, 9 al 11. ¿Leo? ¿Sí? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O sea, aquí vemos cómo el pensamiento de Dios o su consejo, Él lo expresa, lo habla. Y esa palabra que Él emite es realmente lo que se va a cumplir en la creación, en la historia, en la profecía, etc. Y creo que en todos estos capítulos, ¿no? En capítulo 8 de Daniel, en el 9, en el 10, vemos que se usa mucho justamente esta palabra dabar, que es la palabra de Dios, porque, digamos, el centro de la profecía es lo que el ser celestial dice y que después tiene un cumplimiento en la historia. ¿Avanzamos una diapo? Sí, podemos avanzar una diapo, pero me parece que el Edu quería decir algo. Bueno, lo escuchamos. Sí, que en algunas versiones, en vez de mi consejo, permanecerá, dice, mis planes, ¿no? O sea, lo que él pensó, su consejo, ¿no? Lo anuncia con anticipación y después lo ejecuta, ¿no? Y es muy interesante que esos consejos son sus planes. Exactamente. Gracias, Edu. Esto es una pregunta. Creo que hay una cita del espíritu de profecía, bueno, más adelante, pero es para hacer un común brainstorming, ¿no? Nosotros sabemos de que el libro de Daniel lo llamamos un libro que estuvo sellado o cerrado hasta el tiempo del fin, y que a lo largo de la historia se tuvo que ir entendiendo. ¿Qué parte del libro de Daniel era necesario entender en la dispensación judía? O sea, antes para la primera venida de Cristo. Daniel 9. Un poquito más, explica Toto, vos lo presentaste muy lindo, en 2 veces. Sí. Ellos tenían que poder entender las 70 semanas, entender cuándo iba a ser la venida del Mesías y entender los hitos que son nombrados en las profecías de Daniel 9, ¿sí? La muerte del Mesías a mitad de la semana, el final de las 70 semanas, etc. Y algo interesante es que el capítulo 9 de Daniel pide perdón, está pidiendo perdón. Y el perdón se traduce en 490 años, que son 70 por 7. Y Jesús, cuando le pregunta a Pedro hasta cuándo tengo que perdonar, Jesús le dice hasta 70 veces 7, que es 490. Exactamente. No es coincidencia eso, ¿no? Bueno, segunda pregunta acá. Dice, ¿qué parte del libro de Daniel fue desellada o abierta en el tiempo del fin, en la época milerita? O sea, a partir de 1798. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el entendimiento de podríamos decir, la primera generación del adventismo? ¿Qué partes entendió Miller? ¿Qué parte entendió Snow? Daniel 8:14.
Daniel 8:14, o sea, entendieron que el fin de las 2300 tardes y mañana se aplicaban, primero lo habían anunciado en 1843, pero finalmente en 1844. ¿Por qué mencionamos 1798 en la historia adventista? ¿Está en Daniel eso? ¿Los ayudo con un versículo? El fin de los 3 tiempos y medio, 1260 días. No me acuerdo la cantidad de meses, 42 meses puede ser. Exactamente. 42 meses creo que es en Apocalipsis, pero en Daniel 7 se mencionan tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días. Ellos entendieron que el fin de ese periodo era 1798, y luego empezaron a estudiar los 2300. También yo quiero sugerir de que el capítulo 11 de Daniel, ellos lo entendieron completamente para su época. Aunque nosotros hoy en día decimos, bueno, hasta como la explicación de Urias Smith es correcta hasta Daniel 11:36, y creo que la explicación más linda, histórica que hay para entender el capítulo 11, y los que tengan el libro de Urias Smith sobre Daniel, les sugiero que lean el capítulo 11, está espectacular como está explicado. Incluso ellos tenían también un final para ese capítulo, para su dispensación. Pero bueno, podríamos decir, Cristo no vino en la época que se esperaba. Elena de White comenta que hubiera venido un par de veces en determinado momento, y hoy en día tenemos que reaplicar esa interpretación que ellos originalmente habían dado, y que si se hubieran dado los acontecimientos posiblemente hubiera sido correcta también. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y la última pregunta es esta: ¿qué parte del libro de Daniel debiéramos terminar de entender nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el capítulo por ahí que nos va a dar más información para la dispensación que nos toca vivir a nosotros? Yo creo que a partir de Daniel 12:1 ya nos habla de un cierre de puerta de gracia, por ende tendríamos que entender los acontecimientos que están antes de Daniel 12, que sería Daniel 11. Exactamente. O sea, Daniel 12:1 dice, no, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese levantarse, luego cuando lo vamos a explicar, sería el fin de la intercesión a nuestro favor. Y está muy bien lo que decís, Toto, que nosotros tenemos que saber cuáles son las cosas que tienen que venir antes de ese cierre para poder hacer la preparación necesaria. Una diapo más, por favor. Aquí vamos a el versículo este que Emanuel leyó. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a ver lo que significan estas palabras. Emma, ¿querés leerlo de nuevo? Sí, lo leo. 10:21. 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Exactamente. Aquí declararé, esta palabra en hebreo es nagad. Fíjense lo que significa: te voy a manifestar, te voy a anunciar, te voy a exponer, te voy a predecir, certificar, declarar, denunciar, exponer, informar. O sea, el ángel le dice, bueno, yo te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad. Una diapo más. Me llamó mucho la atención de que esta palabra escrito, hay posiblemente más de una palabra en hebreo. Una diapo más, Agustina, por favor. Esta palabra escrito es, por ejemplo, la palabra, la que está bien abajo en la diapositiva, katab, la 3689, que está más de 200 veces mencionada en la Biblia. Pero acá, en Daniel, se menciona esta palabra rayam, que dice que está una vez en toda la Biblia, y está acá en Daniel 10:21. Y significa
como registrar, y creo que la traducción nos hizo un poquito ahí de... ahí la voy a compartir quizás, tengo el teléfono ahí por WhatsApp al grupo, porque es como que está registrado, impreso, está record, dice en inglés, record. ¿Vos tenés, Agustinita, para leerlo? O quizás no es la traducción más linda esta. ¿Cuál te gustaría que lea? La explicación de la palabra esta, rayam, en la siguiente diapo, pero la habíamos visto en inglés y la hicimos traducir en DeepL, y no... quizás ahí la comparto, a esta palabrita. Dice que la raíz primitiva dice lo que está record, anotado, lo que está grabado sería, ¿no? Me suena al récord de grabar una música o un video, o sea que es como que está firmemente impreso, no es que solamente está escrito, está grabado de que va a ser así. Ahí lo comparto en los grupos a la definición en inglés por ahí, que va a estar un poquito más... Ella está enviadito. Bueno, vamos una diapo más, por favor. Si alguien quiere ver la cita que está abajo del versículo, la que está en Hechos de los Apóstoles 467.2. Yo te puedo leer esto, Pa. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Exactamente. Ahí justamente en esa cita está el versículo que está arriba. Fíjense que lo que está cerrado son las palabras y lo que está sellado es el libro. Y si alguien quiere leer, por favor, Daniel 12:9, que es la próxima diapositiva. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Se anotan alguna diferencia entre los dos versículos? En el DC4 dice, cierra las palabras y sella el libro. Pero en el 12:9 le dice que las palabras son las que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y lo que vimos aquí, en la aparición de este ser celestial a Daniel, es que este ser celestial le dice las palabras, y Daniel dice, yo oí las palabras, y cuenta el efecto que le produce en él el oír las palabras, pero no dice qué son esas palabras. Fíjense aquí que la palabra cerrar y sellar en hebreo son muy parecidas. Una sería satam con S y la otra es chatam con C. No sé cómo es la pronunciación, pero básicamente tienen el mismo significado, ¿no? Mantener en secreto, cerrado, escondido. Y la otra sería especialmente para sellar o marcar un sello. O sea, básicamente está usándolas como sinónimos. Una más, una diapo más, que creo que ya estamos al final. Lo que quiero dejar como para investigar cada uno de nosotros es ver que esta palabra dabar, que significa palabras, es el contenido de la visión, que por más que se menciona varias veces aquí, no se explica. Pero en el versículo 21, cuando él le dice, ahora yo te voy a... En español dice, yo te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y si vamos a leer el versículo 11:2 de Daniel, dice, ahora yo te mostraré la verdad. Si vamos a la Biblia King James,
usa la misma palabra en el 21, donde dice yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y en el 11.2, donde dice ahora yo te mostraré la verdad, es la misma palabra. Es la palabra, ¿dónde la tengo anotada? Nagad, mostrar, declarar, explicar, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto que le mostró el ángel fueron las palabras que escuchó Daniel en esta revelación y luego están desarrolladas y explicadas a lo largo del capítulo que vamos a estudiar a partir de la semana que viene. No sé si hay algún aporte o pregunta por parte de ustedes sobre esta introducción a la última visión de Daniel. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre, a veces, en el libro de Daniel está en desorden los capítulos? Esta parte que es del 12, 11 y 10, ¿no? También. Claro, ahí nosotros cuando entramos a leer el 10 es un capítulo que dice que fue escrito en el tercer año de Ciro. Daniel ya estaba retirado, estaba jubilado, estaba haciendo como un retiro espiritual y ayunando ahí a orillas del río Hiddekel. Nosotros habíamos leído el último versículo del capítulo 1, donde dice que Daniel continuó hasta el primer año de Ciro. Posiblemente ese continuó tiene que ver con la función que él hizo como primer ministro de esa nación poderosa. Después él ya estaba retirado. Y luego en el versículo 11, 1, dice yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Yo creo que el ángel aquí le hace una mención a Daniel, que diciendo así como él estuvo en el pasado, 2 años antes, cuando había caído Babilonia y Darío había ocupado el trono del mundo, él también ahora estaba con él en la época de Ciro. Pero yo creo que 10, 11 y 12 se escribieron a partir del tercer año de Ciro y están, digamos, cronológicamente estos tres encadenados, aunque en el 11 se hace una mención a que 2 años antes también el ángel intervino en la caída de Babilonia y que Darío llegue al trono del mundo. Y es cierto que los capítulos de Daniel, si nosotros leemos nomás cada primer versículo, va a decir en qué momento recibió cada visión y se escribió, ya lo habíamos explicado que no está en orden cronológico, y yo creo que a propósito el autor lo hace de esa forma. Después yo les voy a compartir un videíto muy interesante que habla sobre la estructura en general del libro de Daniel y es interesante como también muestra cuál es el capítulo central y que está dividido en 7 y los versículos centrales en 7 de vuelta. Y yo creo que es a propósito explícitamente que Daniel lo hace de esa forma y tiene un mensaje que nos muestra cuál es la parte más importante del libro. Gracias. Un video que está muy bueno y que habla también un poco de la estructura es el video que hizo Emma, en el que grabó el tema que dio en la primera presentación del tema de Daniel. Exactamente. Quizás a los que están aquí por primera vez, el Ministerio Nave está subiendo estos videos y subieron también los videos de la lección de Daniel, la que tuvo la iglesia a nivel mundial, y hay una explicación de capítulo por capítulo, uno puede verlo con otra perspectiva, y el video al que haces alusión vos, Esteban, es al que se subió en la página del librito, donde... No. Hago referencia al que se subió de las veces que hicimos en Zoom. La primera vez que hicimos de las reuniones en Zoom, se empezó con el libro de Daniel y se hizo justamente una como introducción que la dirigió Emma. Sí, estuvo muy, muy linda esa clase, muy linda. ¿Se puede compartir ese video? O el título al menos, pues, en el grupo, por favor. Sí, lo pasamos. Bueno, gracias. Creo que llegamos al final. Si alguien quiere terminar con una oración, por favor.
Si no hay más comentarios, Yo puedo orar. bueno. Querido Padre que estás en el cielo, te doy muchísimas gracias por el estudio que pudimos tener hoy. Gracias porque nos pudimos reunir por este medio. Te quiero pedir, Señor, que igual que Daniel podamos guardar las cosas en el corazón para poder meditar en ellas y ganar un mayor entendimiento con el tiempo, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu. Te quiero pedir por nuestros familiares para que te quedes con cada uno de nuestros seres queridos y que nos sigas dirigiendo en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias.